Venga. Hola a todos, hola a todas, hola a todos, ¿cómo les va? Buenos días. Iniciemos esta clase para pensar, para la temática que vamos a analizar en la síntesis de esta clase va a ser la relación con diagnóstico, ¿no? Que era el eje que teníamos para esta semana. Cuando pensamos diagnóstico, lo vamos a pensar de una forma directamente relacionada con la planificación, ¿no? Que es también el eje que vamos a seguir trabajando la semana siguiente y que de algún modo ya estamos metiéndonos de cabeza en las tareas, en las actividades de gestión de la comunicación, de auditoría de la comunicación, que vamos a empezar a trabajar ya de forma más completa, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que a ustedes se les ocurre en relación a diagnóstico? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando decimos diagnóstico en comunicación? Una evaluación previa. Sería como analizar una situación previa, ¿no? Como analizar una situación para después, poder, planificar y ejecutar, lo que fuimos leyendo en el texto, pero primero hay que diagnosticar la situación. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Pero qué es Buscamos datos. Datos, construir información, ¿no? La idea de ir generando. Santi, se te cuela, no sé si tenés uno de los dos micrófonos encendidos. Creo que vos estás en las pantallas, ¿no? Ahí está. Tener la idea de ir construyendo información, como dice Susana, lo que decía Erika también, como un primer conocimiento, un primer acercamiento a lo que es una institución u una organización. ¿Qué más se les ocurre en relación a diagnóstico? ¿Qué otra palabra se les viene a la mente en relación a diagnóstico? Estudio, profe. A ver, Franco, ¿qué sería un estudio? Espera que estoy muy recién levantado. Vamos. Que se acomoden esas ideas matutinas. Estamos haciendo como un proceso de investigación, ¿no? Podemos decir diagnóstico, estudio, investigación, información, análisis, aporta ahí Natalia, ¿no? Es como conocer el escenario inicial, frente al cual después va a haber una planificación, pero en principio es como compilar, construir, analizar información en relación a un escenario inicial, vamos a decir, que ese escenario inicial es la realidad en la que actualmente funciona la institución. ¿Querés avanzar, Santi? Dale. Bueno, acá tenemos una cita de uno de los autores que vamos a empezar a leer, que es Emmanuel Ezequiel Anderegg. Dice: conocer para actuar es el principio fundamental de un diagnóstico, porque esta es la bisagra, el nexo entre la investigación y la intervención. Ahí estamos organizando dos momentos. Un momento del conocer, un momento del análisis y segundo momento, el momento de la intervención, ¿no? Lo que dice Erika en el chat sería como reconocer, tener una primera aproximación. Ahí está el primer momento. La semana que viene nos vamos a ocupar del segundo momento. Algo importante es que se puede diagnosticar en distintos modos de organización, ¿no? Pero siempre podemos esperar de este espíritu de saber cómo estamos. No necesariamente es el primer momento de todos o antes de empezar, sino que puede ir construyéndose de manera dialógica, ¿no? Es como un punto de partida. Exactamente, Susana. Es el punto de partida o la línea de base también van a encontrar. Esto, elaborar un diagnóstico en comunicación, está dentro de las competencias. Si ustedes miran el plan de estudios, si ustedes miran la información que hay de la carrera en la web, está dentro de las competencias sustanciales que tiene que tener un profesional en comunicación. La posibilidad de intervenir, reflexionar, pensar una institución, una organización y poder transformarla, ¿no? Está dentro de ese aspecto de las competencias iniciales. Y algo que no habíamos dicho inicialmente, que es
una mirada inicial, dice exactamente Natalia Basso, algo que no habíamos dicho hace rato que tiene que ver con la reflexividad sobre la práctica. La reflexividad sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué les sugiere esta idea? La idea de reflexividad. Estamos constantemente diagnosticando. Bien. Porque la realidad cambia. Uh-huh. ¿Qué más? Reflexividad sobre lo que estamos haciendo. ¿Qué les sugiere esa idea? Y reflexionar para saber qué es lo que no funciona, lo que está mal. Uh-huh. Exactamente. Sobre todo lo que está sucediendo. Casi que si vos decís, Adriana, si vos entrás a una organización, ya desde el mismo momento en que estás parada en la vereda, decís, yo todo lo que sé acá es información. Imagínate, Adriana, que vas a entrar, te llaman desde supongamos un club atlético Villa Tapita, no sé, no se me ocurre. El club atlético la convocan a Adriana porque quieren mejorar. Ya desde que Adriana entra en la institución, incluso antes de que empiece la reunión, ya todo es información para Adriana. Cómo la atendieron, quién atendió, la información que hay afuera, o sea, todo eso es la reflexividad sobre la práctica, estar permanentemente, o sea, como en un estado de alerta sobre lo que está, ¿no? Ahí lo que dice Ana Pardo, analizar lo que estamos haciendo. Y ahí aporta Ana lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal lo podemos discutir, va a ser parte del proceso de elaboración, qué es bien y qué es mal. La bibliografía nos va a decir que hay algo más o menos bien, la institución también va a decir hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero esa valoración la vamos a ir construyendo. ¿Santi? No, totalmente. Me parece que esta idea de dos cuestiones, ¿no? Esto de la reflexibilidad, o la reflexión sobre la práctica, como una dialéctica, ¿no? Esto de hacer, pensar, construir con otros y hacerlo. Y esos otros pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser externo, como el caso que traía Gonzalo, dice, va Ana, mira la organización, se acerca sin ser parte. Puede ser con la parte o los propios miembros de una organización, dice, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando acá? ¿En qué situación estamos? ¿Qué problemas encontramos? ¿Cómo los podemos mejorar? Y también puede ser como el diálogo, ¿no? De algunos actores externos junto con los miembros de la organización. Vamos a pensar igual esto de los miembros de la organización en relación a esto que pensábamos la semana pasada de los públicos, ¿no? Esos distintos espacios en los que interactúa comunicacionalmente, con los que construye comunicación una organización. Recordando que algo que habíamos dicho en la primera clase, como para recuperar, es que no somos una organización para referirnos a casi todos los grupos de personas, ¿no? Estamos pensando en esas agrupaciones de personas que se sostienen en el tiempo. Y después vamos a tratar de enfocarnos sobre las que tienen algunas acciones en particulares, que son las que llamamos organizaciones sociales. Lo que pasa es que si funciona no te llaman. O sea, si fluye y va todo bien, no te llaman. Te llaman y ya sabes que pasa a partir desde que algo está mal y que algún corte de comunicación o ya a partir de que algo no funciona. Ya vas por eso. Si funciona no te llaman. Dos o tres cosas a partir de lo que dice Adriana. Primero es el te llaman. Para, Santi, quiero algo en la filmina anterior. O sea, la respondo a Adriana y voy sobre algo que está acá. Lo que dice Adriana, te llaman, te convocan, te contratan, ¿no? Ahí ya estamos pensando como en un carácter profesional del profesional en comunicación social que te convocan para intervenir en alguna situación. O sea, de nuevo, está dentro de las capacidades que deberían tener ustedes y para eso venimos trabajando, pensando, ejercitándonos para que ustedes puedan ser convocados en esa línea, ¿no? Lo segundo, también, ¿qué es lo que anda bien? ¿Qué es lo que anda mal? Construir esa mirada también es interesante problematizarla, porque vos decís, capaz que, supongamos estamos pensando distintas modalidades de instituciones. Capaz que si vos decís para el gerente del supermercado, para él está joya, ¿no? Digo, para él está bien, el gerente del supermercado te va a decir, no, para mí está perfecto lo que está sucediendo. Y ahí Adriana le dice, capaz que es necesario ampliar la mirada más allá de la gerencia y te pones a hablar con las personas que van a ese supermercado a comprar
o los cajeros que también forman parte de la estructura. ¿Qué define el bien? ¿No? Ahí, como construir esa mirada acerca de lo que está bien y lo que está mal, que es lo que decíamos hace rato con Ana. Y acá tenemos, fíjense en la línea de abajo, como una serie de etapas donde el diagnóstico es de nuevo el primer paso de la intervención. Un diagnóstico, la planificación, la organización, dirección, ejecución, evaluación. Cuando llegamos a la instancia de evaluación, volvemos de nuevo al proceso inicial. Esto es un proceso de nuevo circular para pensar la gestión de las organizaciones, para pensar la gestión de las instituciones, es un ciclo continuo, ¿no? Porque la evaluación también, teníamos una situación inicial, decía hace rato, creo que era Susana, un momento inicial, una condición, y después vamos a llegar a una evaluación donde, ¿qué esperaríamos por lo menos en la evaluación? Digamos, la meta sería llegar a esta segunda instancia de la evaluación. ¿Qué esperaríamos? Tener la solución aparente del problema. Lo planificado se haya podido llevar a cabo. Exactamente, que lo planificado resuelva, intervenga sobre lo diagnosticado y mejore esa situación, ¿no? O sea, ahí tenemos una situación de contraste, casi que es una palabra clave, contraste, transformación, para decir entre dos momentos. Ahora sí, Santi, si querés hacemos al siguiente. No, decía, iba a tomar un paso anterior. Dos cosas. Una es sobre esta que nos planteaba Adriana, ¿no? Que puede haber distintos momentos o convocatorias a investigar o a diagnosticar una organización. Y a veces es por parte de los miembros de la organización y a veces puede ser por parte de otros que le financió un proyecto, por parte de otros que quieren empezar a trabajar con ellos, por parte de un grupo particular, o ante una posibilidad, también puede ser que la organización busque hacer una investigación. Bueno, ¿en qué situación estamos para afrontar esta nueva línea de trabajo, ¿no? Y ahí construirla. Y en esto de establecer una comparación, diagnóstico de evaluación, digamos, son dos formas de evaluación, una es inicial o de esta situación, y la otra luego del proceso de intervención, ¿no? Tomando la palabra de entender, es que es importante establecer buenos mecanismos o buenos criterios de evaluación, ¿no? Esta idea de, bueno, cómo estamos, caracterizarlo, describirlo muy bien, estar atento a qué técnicas y estrategias utilizamos, así después cuando podemos evaluar nos sirve con esta idea que traía Gonzalo de línea de base, ¿no? Una de punto de partida y el otro de punto de llegada. Un punto de llegada relativo, ¿no? En un momento, en esa parte de proceso dinámico, ¿no? Porque en general muchas veces no diagnosticamos cuando la organización empieza, sino que ya existe, y cuando hacemos la evaluación, la organización no deja de existir o de trabajar, sino que sigue en su camino, ¿no? Son esas como fotos que nos ayudan a ir construyendo o mostrando procesos, ¿no? Dice la presentación que tenemos acá, todo diagnóstico tiene una impronta subjetiva, dadas sus implicancias valorativas. Obviamente, digamos, hay una marca personal subjetiva acerca de lo que se considera un problema, acerca de lo que se considera que no está bien. Digamos, construir ese escenario inicial sobre el cual se pretende intervenir implica también, de algún modo, diálogo con las distintas personas que integran ese espacio inicial, ¿no? Pensemos en un centro vecinal, por tomar un ejemplo. Fíjense que estamos mencionamos tipo de instituciones, dijimos club deportivo, dijimos supermercado, dijimos centro vecinal. Fíjense la multiplicidad de escenarios organizativos, institucionales, donde ustedes podrían ser convocados en un futuro, esperemos muy próximo, cuando se reciban, o incluso antes de poder trabajar. Si pensamos en un centro vecinal, decir, bueno, ¿cuáles son las problemáticas del barrio? ¿Cuáles son los desafíos que tienen esa comunidad por delante? Y viene doña María y te dice, no, la problemática de los jóvenes es que los pibes se drogan. Los pibes se drogan, están ahí en la esquina, y vos le explicás y le invitás al mismo taller de diagnóstico al pibe, y el pibe te dice, no, pero el problema de nosotros es que no tenemos una canchita. Y ahí tenés dos experiencias biográficas diferentes. Una señora que nos mira desde la ventana
con los pibes en la esquina y para ellas se drogan y los pibes te dicen, no, nosotros nos juntamos en la esquina porque no hay un espacio recreativo a nivel comunitario donde está. Entonces, de algún modo, el diagnóstico también convergen esas perspectivas subjetivas que están ahí, y es cómo intervenir, cómo ponerlas en diálogo, generar un diálogo a nivel sobre esas percepciones, ¿no? Sí, es interesante ahí, porque, bueno, gracias Susana, lo voy a tratar de cerrar, es la misma compu que hace ruido en realidad. Esto de la mirada subjetiva tiene dos partes, ¿no? La mirada de quién es el que va a diagnosticar, en el caso de que no sea parte de la organización, o si es una parte de la organización mirando a las otras, y esto de construir consensos, ¿no? De, bueno, hay un proceso previo sobre qué es lo que vamos a investigar, cómo nos vamos a acercar, quiénes van a participar, ¿no? Y ahí hay una tensión hasta construir el diagnóstico, hay que pensar el diagnóstico también como un proceso de investigación, ¿no? Y no como un solo momento. Y la otra mirada sobre qué es lo que voy a diagnosticar es que muchas veces en organizaciones complejas es difícil diagnosticar toda la organización y se diagnostica una dimensión, ¿no? Como esta propuesta de nosotros de diagnosticar la comunicación en la organización. Y ahí vamos a ver otras áreas, la gestión, la administración, el servicio al cliente, qué sé yo, distintas cuestiones, el proceso productivo, que puede tener que ver o no con lo que efectivamente queremos diagnosticar. Y ahí es importante hacer este proceso previo de acercarse, conocer, o si ya estás adentro, de mirarte con la mirada del investigador. Y algo que quería retomar también es que esta habilidad es clave para cualquiera que se encuentre en un proceso en una organización, ¿no? Esto de poder separarse, mirar, reconocer distintas dimensiones de trabajo, distintas dificultades de gestión. Para los acompañamientos terapéuticos, por ejemplo, es un elemento clave. Dice, bueno, ¿quiénes son? ¿Con quiénes voy a hablar? ¿Con quiénes me vinculo en esta institución de salud? ¿Cómo se vincula con el Estado? ¿Se vincula con una organización comunitaria? Bueno, de esa manera poder encargar. Lo que te leía Gonzalo, por ejemplo, hubo muchos casos de años anteriores que trabajaban sobre los CAPS, ¿no? Sobre el Centro de Atención Primaria de la Salud, que tiene ese mix, son municipales, pero tienen fuertes arraigos con la comunidad, ¿no? Nacen de un lugar donde ya estaba trabajando el barrio, se atienden fuertemente los vecinos y las vecinas, ¿no? Entonces esos entramados empiezan a complejizarse, ¿no? En las organizaciones, y es interesante que lo empecemos a mirar para construir ese proceso de diagnóstico, que como dice ahí la filmina, es una foto de un momento determinado mirando algo, ¿no? Y a veces es difícil ver todo, hay que hacer un recorte también para poder concretar, ¿no? Porque si no, vamos a hacer un diagnóstico, me va a llevar 12 años, dentro de 12 años le digo cómo están, no creo que nadie me contrate. Claro, eso ahí... parte de una necesidad en lo social. Yo justamente te iba a preguntar cómo articular con el AT, porque claro, nosotros no vamos a hacer esto, que es el estudio de una organización, en el sentido que no nos dedicamos a la comunicación institucional. Te iba a preguntar cómo articularlo con el AT, porque es como que todavía no le encuentro el sentido a la materia con respecto a la T. Sí, ¿saben qué es? A ver, vos querés decir algo. Hay dos o tres cosas como para pensar lo que dice Adriana, ¿no? Lo primero que te puedo responder es, te va a ser útil porque para caldearte con un conjunto de situaciones, o sea, que vos puedas pensar un conjunto de situaciones que no sea específicamente la atención a la primera persona o una persona a la que vas a acompañar, ¿no? En términos de acompañantes terapéuticos. Porque vos, Adriana, el día de mañana, como acompañantes terapéuticos, podés salir de acá y empezar a organizarte en una cooperativa de trabajo donde vos puedas empezar a trabajar con un centro de jubilados, o puedas trabajar con, no me salen, donde las empresas que se dedican, no me sale la palabra, que se dedican un geriátrico. Un geriátrico, ahí está, no me salía. Vos, Adriana, vos ahí como una profesional que se ha formado en una universidad, que ha escuchado y se ha caldeado de todas estas discusiones, vos tenés que saber cómo se configura la demanda, qué es lo que para qué te están convocando, qué es lo que te están diciendo que se puede trabajar, ¿no? Digamos, ahí está la reflexividad que decía. Porque incluso, además, siempre es importante como traer ejemplos
que ilustren estas situaciones. Es cierto, capaz que a un acompañante terapéutico no lo invitan de un supermercado a mirar la gestión comunicacional, ¿no? Siempre pensar en la tipología de las organizaciones. Pensemos, por ejemplo, pensemos en un geriátrico que, además de la atención específica, puedas establecer un diagnóstico en un geriátrico acerca de qué tipo de actividades e intereses tiene la comunidad con la que vos vas a trabajar. Y ahí vas a tener distintas cuestiones subjetivas, percepciones de quienes asisten a esa reunión, a ese espacio de trabajo, que te permita a Adriana y su cooperativa de trabajo, ya incluso podemos pensarle un nombre, la cooperativa de trabajo, que hoy digas, bueno, vamos a trabajar actividades recreativas, vamos a trabajar actividades lúdicas que te permita planificar un proceso conjunto, ¿no? Digo, ahí tenemos un ejemplo. Y agrego una perlita más. La lógica participativa de la gestión pública, si prestamos atención, se ha instalado ampliamente. ¿Cuántos de ustedes en sus respectivas comunidades no han visto la idea de presupuesto participativo? Ni siquiera como acompañante terapéutico o técnico en gestión de las organizaciones. Vieron que se están instalando cada vez más a nivel gubernamental que les vecinas participen de la definición de cuánta plata va a haber. Digo, los municipios suelen implementar mucho esta lógica de presupuesto participativo. Ahí Ramiro dice en el municipio de Avellaneda. ¿Qué es el presupuesto participativo, Ramiro? Juntan a los vecinos y le dicen, bueno, che, ¿qué problemas tienen? Hay, no sé, de la gestión pública, de los números. Profe, ¿puedo ampliar un poquito? Ramiro, dale. Por lo que sé, como yo estudiaba en Avellaneda, cada institución puede presentar un proyecto al municipio. Esos proyectos ellos los evalúan que sigan todas las pautas y después los suben a su página. Todos los vecinos de Avellaneda pueden leer los distintos proyectos y después de ahí se hace una votación y el que más votos tiene es el que se implementa. Efectivamente, ahí tenemos Ramiro como técnico profesional en la comunicación, tener la aptitud y la capacidad de elaborar un proyecto para el cual tenga financiamiento. Podría ser Adriana y Ramiro en la misma cooperativa que hacen un diagnóstico, elaboran un proyecto y participan de un financiamiento. Esto es el oficio diario de alguna parte de les comunicadores sociales. Santi, te estoy acompañando la palabra yo. Sí. No, igual está bien, nosotros jugamos con esta idea de comunicador social porque es como el profesional que suele trabajar en esto. Igual yo lo veo mezclado, cuando lo vemos quiénes están trabajando en las organizaciones o quiénes están haciendo este tipo de trabajos, hay una medida interdisciplinaria o transdisciplinar, que es un poco también lo que aparece acá. En general los comunicadores no somos especialistas en planificación, por ejemplo, o intervención territorial. Y lo que hacemos es armar estos tipos de equipos. Entonces, dos cuestiones de lo que decía Adriana. Una es que suele ser una de las preguntas que le hacemos a ustedes al final de la materia. Así que ya lo pueden ir ensayando con esta idea de construir la reflexión, ¿no? Porque efectivamente para nosotros también, que estudiamos comunicación, sociología, ciencias políticas, ahí en el equipo de cátedra, periodismo, fue una pregunta al principio. Dice, bueno, ¿qué podemos co-construir con estos estudiantes de acompañantes terapéuticos, pero también de gestión de las organizaciones, de administración? Dice, ¿por qué yo debería reconocer las dimensiones comunicacionales de la organización? ¿Cuáles son sus públicos? ¿Cómo se gestionan? ¿Cómo construir un diagnóstico? Y tiro algunas puntas de las cosas que suelen aparecer, ¿no? Una es que los procesos de planificación, nosotros los enfocamos en comunicación, pero se suelen dar en muchas disciplinas, ¿no? Y eso es algo interesante que podemos reflexionar. Y son parecidos a estos. Y nosotros no solamente los vamos a ver, sino que los vamos a practicar y vamos a reflexionar sobre ese proceso de práctica. La segunda es, en el caso de los AT en particular, es que cumplen una función social que es muy valorada por quienes reciben el servicio en términos generales, pero que en términos de mercado y construcción de agenda pública se va instalando, ¿no? Y son las primeras carreras, por ejemplo. No hay tantos profesionales universitarios en acompañamiento terapéutico, ¿no? Hay
algunos terciarios, hay algunos institutos privados, pero por ejemplo, como carrera universitaria se van construyendo, y eso tiene que ver con la construcción de nuevas agendas de derechos, por ejemplo, a nivel estatal. Toda la cuestión de los cuidados y los servicios integrales de cuidados tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de nuevas carreras. Como proceso parecido reciente, la carrera de enfermería, por ejemplo, ¿no? Pero eso pasó con muchas disciplinas, ¿no? Antes no había ni especialistas de comunicación, se suele decir que las primeras son filosofía, teología y economía, ¿no? Pero después se fueron construyendo distintas disciplinas. Y lo último que siempre, perdón, para términos de títulos, es que a los AT, en su proceso de acompañar o construir con la organización en esta materia, lo que aparece es cuáles son distintas dimensiones en las que serían importantes acompañar, desde el acompañamiento terapéutico, pero también de la administración y de la gestión, organizaciones que muchas veces no tienen ese tipo de profesionales adentro, ¿no? Cuando nosotros vamos a acercarnos a este tipo de organizaciones con las cuales vamos a empezar a trabajar, vamos a ver que en general no hay un técnico en acompañamiento terapéutico, ¿no? O un licenciado en administración. Vamos a encontrar otras funciones. Pero sin embargo van a ver que va a haber tareas vinculadas también a ese imaginario que ustedes tienen, ¿no? Comenzando la carrera sobre qué es lo que van a hacer a nivel profesional. Pero está buena esta pregunta y está buena que nos la vayamos haciendo porque es también este proceso reflexivo a que los y las estamos invitando desde el primer día, ¿no? No a quedarnos con esto que se dice, sino también a que me atraviese, lo pueda pensar, lo pueda discutir, ponerlo en cuestión. A ver, ¿cuál es la siguiente, Filmina? La siguiente, Filmina. No sé si... o ahí terminaba. Bien, y ahí venía, para ilustrar dos herramientas. Ya tenemos una referencia general acerca de construir un diagnóstico. Ya sabemos que sirve, que, lo que le decía Santi, es transversal a distintas disciplinas de las ciencias sociales, particularmente a las ciencias de la comunicación, al desempeño profesional, agrega una impronta específica, ¿no? De qué es la comunicación, pero en términos generales, tener las posibilidades de poder trabajar en un diagnóstico comunicacional. Veníamos diciendo al principio, construir una fotografía inicial, realizar una investigación, generar un estudio, ¿no? Como palabras asociadas a un diagnóstico. Vamos a ver ahora dos herramientas estandarizadas que son acerca de cómo construir un diagnóstico, de cómo construir la información. Se llaman el árbol de problemas y FODA. A ver la siguiente. El árbol de problemas se utiliza mucho en la realización de diagnósticos en la interacción. O sea, cuando digo en la interacción es una reunión plenaria, ¿no? Imaginemos un centro de vecinos. Imaginemos esto que decíamos hace rato con Ramiro en Avellaneda, ese va a ser nuestro escenario, haciendo un diagnóstico participativo sobre las problemáticas del barrio. Entonces nos reunimos, los vecinos del barrio, hay alguien que coordina generalmente ese espacio, digamos, quien conduce ese espacio y administra y gestiona la polifonía de voces, y construye lo que es, empiezan a preguntar cuáles son los problemas que identifican en el barrio, ¿no? Entonces, a partir de eso se empieza a construir el árbol de problemas, básicamente es una organización esquemática de los problemas que las personas identifican, fundamentalmente haciendo hincapié en causas, consecuencias, ¿no? Es como anudar los distintos problemas. ¿Qué problema obedece y cómo se encadenan los problemas entre sí? Esto es algo que en general se presenta como complejidad, ¿no? Porque en la realidad aparecen causas, problemas y efectos muchas veces mezclados, y a todo eso le llamamos problema, ¿no? Entonces poder identificar algo como problema, separándolo de sus causas y sus consecuencias, nos ayudan a pensar o planificar mejor la estrategia de intervención, ¿no? Esta idea. Porque a veces se puede intervenir sobre la causa, a veces se puede intervenir
sobre el problema, o a veces se atienden las consecuencias mientras se van resolviendo los otros dos planos, ¿no? Entonces es importante poder identificarlo. Esto parece una pavada, pero en general es algo muy complejo, ¿no? Poder diferenciar causa, problema y de consecuencia. Porque también va a depender de cómo nos posicionemos hacia ese problema y también de la capacidad de acción que tengamos nosotros en relación a la magnitud o el origen que tiene esto que nos convoca, ¿no? Porque a veces hay problemas sobre los cuales no podemos actuar o sobre los que tenemos que buscar a otros para actuar en colectivo, ¿no? Esto se da mucho, por ejemplo, en los barrios que hay contaminación, ¿no? Dice, bueno, en los barrios donde hay contaminación, algo de lo que se empieza a notar es que empiezan a haber enfermedades, ¿no? Pero las enfermedades pueden aparecer como el problema, pero no son las causas. Capaz que incluso ni siquiera es el problema, sino que son las consecuencias. Ahora, entonces, poder trabajar sobre ese proceso de diferenciar causa, problema y consecuencia es lo que nos va a ayudar también a identificar niveles, capacidades y estrategias de acción, ¿no? De intervención, como proponía la Filmina. Intervención, quiero hacer una aclaración, pero en general, desde el trabajo social, ¿no? Suele vincularse a la intervención como desde un agente externo, muchas veces el Estado. Sin embargo, hay una revisión en esto que decía Gonzalo, que revisamos hace 2 o 3 semanas, desde las visiones latinoamericanas de las ciencias sociales, donde aparecen estos profesionales que intervienen desde su propio barrio, ¿no? O esos profesionales que están pensando desde un conocimiento situado. Esos son las universidades en el conurbano, como hipótesis, ¿no? Dice, bueno, somos nosotros los profesionales que nos formamos para trabajar, pensar, transformar la realidad misma en la que vivimos, ¿no? Y eso es interesante. Se me vino ahora a pensar también de sus propias presentaciones, ¿no? Vivo acá, me queda cerca, es algo que siempre quise estudiar, quise retomar, es algo en lo que ya estoy trabajando y quiero mejorar mi inserción profesional, ¿no? Me acordaba, mientras escuchaba y pensaba en los árboles de problema, tiene que ver con la experiencia. Yo trabajo en desarrollo social, con lo cual tengo ejemplos, una cantera de ejemplos para pensar eso. Y me acuerdo, hay algo lo traigo a colación por esto. En el diagnóstico comunitario, por ejemplo, cuando nos juntamos todos los vecinos a conversar sobre lo que pasa en nuestra comunidad, también sucede algo de lo dialógico, ¿no? De escuchar, generar un espacio de encuentro y de escuchar, a ver y pensar en forma colectiva, ¿no? Porque no implica que todos los problemas se vayan a resolver, pero por lo menos una instancia dialógica, ¿no? Entonces me pasaba de trabajar en Jujuy, en una de las localidades decía, los pibes se drogan, ¿no? Porque es casi un cliché de los talleres de diagnóstico comunitario, es, los pibes se drogan, los pibes no hacen nada. Y empezás a pensar, bueno, supongamos, Adriana es una de las invitadas al taller y Adriana manifiesta esto. Entonces le digo, bueno, pero Adriana, a ver, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué crees que pasa esto? Y viene Erika, las menciono porque las tengo en la pantalla, ¿no? Pero digo, viene Erika y dice, no, pero el problema es que los chicos no tienen un espacio de recreación. O sea, el problema de los pibes en la calle es que no hay un lugar de recreación. Ahí estamos conectando una causa-consecuencia de lo que sucede y además, Adriana y Erika están poniéndose en diálogo, cosa que, si bien son vecinas, no sucedió, o sea, se construye algo más. Y seguimos indagando sobre eso y viene la directora de la escuela, supongamos Susana, creo que, no me acuerdo si Susana es docente también. Susana dice, yo tengo espacio para un polideportivo. Genial, joya, podemos pensar, yo laboraba en desarrollo social y decía, bueno, podemos pensar en una infraestructura para que los pibes estén. Pero Susana decía, no, pero los fines de semana va a estar cerrado porque el polideportivo es de la escuela, no es de la comunidad. Entonces decís, che, pero pongámonos de acuerdo porque si en definitiva necesitamos que el polideportivo esté abierto fuera de los horarios escolares, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que decíamos con Ramiro hace rato, un diagnóstico que identifica problemas, ahí está la relación entre la superficie, entre las raíces y la copa del fruto. Técnicamente, en un papelógrafo, en un afiche, digo papelógrafo y denoto que tengo 80 años, ¿no? Como papelógrafo es de la vieja escuela de trabajar con afiches y decir, abajo se ponen las raíces de los problemas, o sea, cómo los problemas están encadenados, y en la copa
suelen ponerse las alternativas que se identifican para esos problemas, ¿no? Entonces ahí se va construyendo, por un lado, una mirada en común, un diagnóstico en común, y a la vez se van pensando alternativas. Eso es, esquemáticamente, lo que sería un árbol de problemas. Sí, digo dos cosas. Una es que es interesante esto que se va construyendo, ¿no? Porque se va construyendo implica que puede ir cambiando, ¿no? Que esto que aparecía como problema lo determinamos después como causa, o luego como consecuencia. Y en este ejemplo que trae Gonzalo es también el origen de qué es lo que motiva a la organización comunitaria, que es algo que también vamos a empezar a diagnosticar nosotros, la organización comunitaria, la organización social. Dice, bueno, ¿cuál es su origen? ¿Cómo empezó? ¿Y qué es lo que trabaja? ¿No? Por acá en los barrios del conurbano, ya que trajo un ejemplo Gonzalo Jujuy, por ejemplo, había una organización muy repetida que son las Madres contra el Paco, ¿no? En muchos barrios pobres, ¿no? Y las Madres contra el Paco no trabajan solamente para que no se vendan Paco, para atender las consecuencias de las adicciones, sino que también trabajan en esto, en la inserción laboral, en que vuelvan a la escuela, en articular talleres educativos, en dar espacio de contención, en articular con políticas públicas, ¿no? Las que existen o las que existían, ¿no? O las que se puedan crear. Entonces esa interacción es interesante, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es la motivación de la organización? Pero al mismo tiempo, ¿cuáles son las cosas con las que trabajan y cómo van desarrollando sus ámbitos de acción? Sí, tal cual. Como dice Ramiro. Ramiro traía dos cosas, esto de la mirada compleja sobre el fenómeno social, dice, no tener una mirada lineal, esto es algo a lo que nos invita también el problema, ¿no? Dice, bueno, los chicos se drogan, que no consuman droga, ¿no? Castiguemos a los que consumen, esa podría ser una mirada, o impedamos la venta, persiguiendo. Bueno, pero cuando nos acercamos vemos que hay una problemática social que es más compleja, que es en general sobre la que trabajan las organizaciones, ¿no? Ahora después podemos pensar otro ejemplo, ¿no? Pero los clubes de barrio nacen de eso también, no es los chicos no hacen deporte, pongamos un club. Dice, bueno, ¿cómo construimos una organización de encuentro, de trabajo, recreativa, de formación, generamos trabajo, ¿no? Eso vamos a ir encontrando en los clubes de barrio. Y después esto que dice Ramiro, que está todo relacionado, ¿no? La idea de la complejidad implica también encontrar esos vasos comunicantes entre las distintas situaciones, ¿no? Sí, y sobre eso lo que dice Ramiro, es cierto, está todo relacionado, todo forma parte del diagnóstico. Ahora, en lo que es también pertinente para el árbol, le decimos árbol porque nos permite esquematizar diciendo, bueno, estas van a ser acciones centrales, estas van a ser acciones secundarias, también es una decisión, tomar una decisión colectiva acerca de sobre qué vamos a intervenir y sobre todo en qué podemos intervenir también, ¿no? O sea, ¿dónde están los márgenes de acción? En el PDF que tenían, en el texto, perdón, no en el PDF, en el texto que tenían aparece una palabra clave, factibilidad. ¿Cuáles son la factibilidad? La posibilidad de efectivamente, ¿cuál es mi margen de acción? O el margen de acción de la organización, efectivamente, sobre qué se puede intervenir. Entonces, para cerrar esta sección, después seguramente volveremos, el árbol de problemas es una metodología de organización de la información que se utiliza mucho en instancias plenarias, en reuniones comunitarias, para establecer la jerarquía, porque la idea, otra idea clave de esto es la jerarquía entre problemas y causas. Permite organizar como esquemáticamente la información de cuáles son causas y consecuencias en la interrelación de los problemas. Y otra metodología que tenemos, pasemos a la siguiente, es la que se conoce como FODA. Esta también es bastante consolidada, digo, se ha utilizado mucho en las intervenciones sociales, que es también un modo de organización de información. Pensemos que cuando decimos metodología estamos pensando casi en una forma de organización de la información, del análisis, que nos permita sostener esa reflexividad que decíamos al principio. FODA son 4 palabras claves: fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. Es para pensar las instituciones y cuáles son las causas, cuáles son las de gestión interna y las externas. Fortalezas y debilidades tienen que ver con lo que la organización encuentra como
signo distintible de lo que efectivamente puede, o las debilidades como lo que hay que mejorar, o sea, es casi, para decirlo de algún modo, puertas hacia adentro, y puertas hacia afuera es oportunidades y amenazas, el contexto, ¿no? De decir qué otras articulaciones o amenazas pueden tener hacia afuera de las organizaciones. Eso es lo que esquematiza en relación a una matriz FODA, se plantea. No, perdón, quería decir algo de lo de metodología, que es construir a partir de métodos o de estrategias o de herramientas. También lo que permite es esto de irlas comparando, ¿no? en distintas situaciones, algo que decíamos antes, de revisitar el diagnóstico, de construirlo como evaluación, ¿no? Estas herramientas de evaluación nos permiten construir el diagnóstico, pero después volver a ver después de que hayamos hecho la intervención. Y esto del FODA o del árbol de problemas son herramientas muy utilizadas porque están muy probadas, y eso es algo interesante, ¿no? De ver todo el conocimiento social acumulado atrás de una síntesis, como es una herramienta que se va repitiendo. Después van a encontrar que hay problematizaciones, discusiones, críticas a estas herramientas, y eso es interesante, pero al mismo tiempo la valoración o esta forma de acercarnos, esta idea de construirlo en proceso, ¿no? Pensando en Adriana, acá estamos introduciéndonos en la discusión respecto a lo que es diagnóstico, y ustedes obviamente se les abre la cabeza y se imaginan situaciones y cómo voy a actuar, y eso va a ser lo que va a comenzar a suceder en la segunda parte de esta cursada, donde ya vamos a interactuar con las organizaciones. Y ahí habría una idea clave, que es la de configurar la demanda o configurar el campo de acción que ustedes tienen. En algunos casos, digo, una cosa es lo que hacíamos con Adriana hace rato. ¿Cómo se imagina Adriana, trabajando en un centro de jubilados? ¿Cómo se imagina Adriana trabajando en un geriátrico, ¿no? ¿Para qué la convocan a Adriana? O sea, ¿qué es lo que Adriana puede ofrecer y cómo elabora, piensa, configura esa demanda? En algunos casos, Adriana hasta hace rato decía, yo no me imaginaba trabajando en esto, y ahora queda como, ahora puedo yo ofrecer la posibilidad de hacer un diagnóstico, la posibilidad técnica, tengo los requerimientos técnicos, o por lo menos sé por dónde buscar requerimientos técnicos para elaborar un diagnóstico, para elaborar una planificación sobre actividades, para elaborar una planificación de organizar una cooperativa, ¿no? Incluso todo este proceso le sirve. Por ejemplo, menciona Adriana porque lo mencionó al principio, ¿no? Pero por cualquiera de ustedes puede ser de tomar las riendas y decir, ok, acompañante terapéutico, podemos organizarnos en una cooperativa y ofrecer nuestros servicios facturados, y tengo que mirar cuáles son las organizaciones que hay alrededor, ¿no? Si hacemos una FODA, podemos hacer una FODA de la cooperativa de Adriana, ¿no? Decir, bueno, tenemos 15 personas recibidas en la Universidad Nacional de Almirante Brown, tenemos 15 personas recibidas y nos juntamos. Esa es nuestra oportunidad, tenemos un buen perfil. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nos falta aprender algo más de gimnasia. Ok, contratemos a un profesor de gimnasia para que nos enseñe a hacer gimnasia, que las cooperativistas de Adriana sepan hacer algún tipo de actividad kinésica. ¿Cuál es una oportunidad en el contexto externo a la cooperativa de Adriana? Es decir, como decía Ramiro, hay la posibilidad de proyectos, el municipio de Avellaneda lanza una convocatoria de proyectos a financiar en clave social. Entonces Adriana dice, bueno, nos presentemos a ese proyecto para generar ingresos para la cooperativa de Adriana. ¿Cuál es la amenaza? Que puedan haber otras organizaciones que intenten hacer más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, fíjate cómo Adriana, ya te conseguí trabajo, Adriana, ya tenemos un perfil, armemos la cooperativa, dejen de poner peros y armemos una cooperativa de acompañantes terapéuticos. A ver, Ramiro, falta de experiencia profesional. ¿Te animás a encender el micrófono? A ver, ahí aporta Ramiro. No, como debilidad decía que podría ser un ejemplo. Si todavía no nos...
Bien, y entonces, Ramiro, ¿y cómo pensás? Ahí Ramiro identifica algo para el diagnóstico de la cooperativa de Adriana. Ya tenemos un socio, el socio Ramiro de la cooperativa de Adriana. ¿Cuál sería una debilidad? ¿Cómo una alternativa a esa debilidad, Ramiro? Y capacitarse en eso, en esa rama. Perfecto. Por ejemplo, decir, Adriana se junta con las amigas y dice, queremos armar una cooperativa. Adriana, ¿vos sabés armar una cooperativa hoy? ¿Cómo es la parte legal de una cooperativa? Ah, ok, debilidad. Tenemos que pensar alternativas. Esta es nuestra fotografía inicial. Y de ahí organizar, decir, tenemos que ver a alguien que nos ayude a trabajar o nos brinde una información acerca de lo que es una cooperativa. Fíjate que ahí tenés un diagnóstico y una alternativa, ¿no? Así funcionan las situaciones de diagnóstico y planificación. Por eso es una permanente reflexividad sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Ese es el entrenamiento, ese es el plus de lo que es cursar en una universidad, la posibilidad de decir, pienso, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y de ahí poder intervenir. Sí, dos cosas quería decir. Una es, tomando algo que muchos de ustedes decían también en sus presentaciones, y decía al principio la Filomena, que es que para conocer la realidad hay que poder pensarla, ¿no? Hay que tener palabras, mirarla, estar atentos, saber que va a ser un recorte, pero y eso es clave para poder transformarla, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué situación estamos parados? Y otra, digamos, me parece que está bien tan buenos ejemplos, Gonzalo, hacia adentro, hay experiencia histórica que nacen de cuestiones muy concretas, así, no sé si conocen, por ejemplo, pero los procesos de desmanco, es decir, cerrar los manicomios o sacar los puertos abiertos. Es una palabra difícil. Que, por ejemplo, en Argentina la ley de salud mental es algo importante y es un espacio donde se podrían insertar profesionales, exactamente, acá es más fácil escribirla que decirla, desmanicomialización. La ley de salud mental lo establece para el año que viene para nosotros en Argentina, y ahí es un espacio interesante para que trabajen acompañantes terapéuticos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso es que se sale y listo? No, hay que empezar a pensar, bueno, puede ser en distintos dispositivos que construyan o que sirvan para trabajar en esas poblaciones, ¿no? Y eso va a hacer interactuar distintas personas con distintas profesiones en distintos lugares. Y eso lo que genera es un cambio legislativo, modifica una situación externa, ¿no? Hasta ese momento, si vos eras profesional y querías trabajar con esas problemáticas, sabías que había esas instituciones de encierro con las cuales se trabajaban, o las instituciones privadas. Sin embargo, pensar a romper esa estructura o que haya un cambio legislativo implica modificarse. Incluso implica modificarse a las organizaciones que venían trabajando de esa forma, ¿no? Y ahí hay que hacer un diagnóstico y dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué capacidades tenemos? ¿Cuáles podemos reforzar, no? ¿Qué recursos monetarios, financieros, materiales? Esa es una. Pero, por ejemplo, el año pasado nosotros tuvimos una situación muy particular que nos sacudió a todas las organizaciones y personas que habitamos en este planeta. ¿Cuál fue? La pandemia. La pandemia. Adriana ahí con mímica. Digamos, todos vivimos la pandemia de alguna forma, ¿o no? A todos nos sacudió y bueno, fue necesario, incluso en muchas organizaciones, instituciones, como la universidad, parar un poquito la noche y decir, bueno, a ver, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo vemos el panorama para adelante? ¿Qué cosas tenemos para avanzar? ¿Cómo podríamos actuar con nuestras tareas, no? Porque aparte del panorama es cómo seguir con nuestras tareas, ¿no? ¿Qué cosas se pueden potenciar? ¿Con qué gente contamos? ¿A quiénes podemos convocar? ¿No? Y eso es importante, estar atentos y atentas a esas situaciones. Entonces, por eso decíamos que la multiplicidad de cuestiones que pueden incentivar un proceso de diagnóstico, ¿no? Muchas veces no es, bueno, hay un problema y a ver cómo estábamos. Estamos ahí, estamos en situación, trabajando y vamos construyendo estas ideas, vamos construyendo esa información y llega un momento que lo sintetizamos. Y para sintetizarla, para construir un registro, para poder mirarla otra vez después, es que estas herramientas facilitan esos procesos, ¿no? Vuelvo y anoto la idea, ¿no? Anótenla porque vamos a seguir trabajando sobre esa idea de configurar la demanda, ¿no? Porque también va a ser diferente la situación.
Una cosa es si a Erika la contrata el municipio de Avellaneda y le dice, mira Erika, necesitamos una técnica para trabajar en el diagnóstico del barrio Gerli, no sé, pongamos por ejemplo. Y Erika trabaja a nivel comunitario, territorial, y elabora un diagnóstico. O sea, es la técnica encargada de hacer el diagnóstico de esa situación. Ese es un tipo de demanda. Otra cosa es si a Débora, menciono los que tengo, me aparecen en la cámara, que a Débora la contrate el supermercado Coto para hacer el análisis de comunicación institucional de tal producto, ¿no? O sea, en ambas situaciones, ustedes, a partir de ahora, van a ir teniendo el coacheo, el entrenamiento para desenvolverse en ambas situaciones. Pero ustedes, después en lo que queda, va a seguir en adelante de cómo configuro la demanda. Es decir, prestar atención a qué es lo que me está pidiendo, quién me está convocando para trabajar en determinada proyecto o línea de acción, ¿no? Esa es como tener el entrenamiento, el ejercicio de decir, me doy cuenta de qué es lo que me están pidiendo, porque Débora puede ir a trabajar al supermercado Coto y los empleados le van a decir, no, el problema de acá es que nos pagan mal, lo cual es muy probable en Coto, o por poner un ejemplo de un supermercado, ¿no? Pero entonces el gerente que la contrata a Débora va a decir, no, mira Débora, vos no te contratamos para que le vayas a preguntar a los cajeros si cuánto cobran, a vos te contratamos para esta otra acción. ¿Se entiende esa diferencia? Débora, habías levantado la mano. Estás muteada. Perdón. El diagnóstico entonces es algo continuo, o sea, uno puede diagnosticar o considerar que ya terminó de diagnosticar cierta situación y puede llegar a ocurrir alguna otra cosa que te obligue como a replantearte nuevamente ese diagnóstico, ¿no? Exactamente. A ver, dos cosas ahí sobre la pregunta de Débora. ¿Es una reflexividad constante? Sí. Permanentemente hay que estar pensando en las situaciones. Ahora, Débora, voy con el ejemplo de Ramiro. En algún momento va a haber una ventana abierta donde Débora va a tener que escribir un proyecto y ese proyecto va a tener que tener un diagnóstico de la situación. O sea, todo el conjunto de situaciones cambiantes, Débora la va a tener que volcar en una hoja y le va a tener que elaborar un proyecto con ese diagnóstico. O sea, el diagnóstico es, fíjate que ahí serían casi dos acepciones. Una reflexividad general y un momento particular donde hay que cerrar esa instancia. Donde Débora necesita trabajar, Débora necesita acceder a un financiamiento o Débora necesita brindarle una alternativa de solución al gerente de Coto. En algún momento se escribe, se pasa en limpio eso y se hace un proyecto, se hace una planificación. ¿Me explico, Débora? Sí, es cuando, me parece que lo vi en el texto más cortito, hablaba de intuición, el primer enfoque, digamos. Claro, permanentemente, como general, es la reflexividad permanente. Como particular, en algún momento vos tenés que cerrar, porque vos tenés que hacer una propuesta. O sea, vos como técnica, como profesional, vos tenés que elaborar una alternativa de solución a eso que encontraste. Esto es casi como en el plano ejecutivo, en el plano de la escritura. En algún momento, lo que decimos con Adriana, con la cooperativa, en algún momento hay que tomar acción y ahí tenés que escribirlo al diagnóstico, cuál es el problema, y frente a ese problema ofrecer una solución. ¿Me explico? Ahí es clave esto de construir un registro, ¿no? De tener esa foto, de construir y consolidar esa foto, que a veces es una foto de hace un tiempo, ¿no? Cuando ya la puedo comunicar, porque esa es la otra parte del diagnóstico, dice, mostrarlo a los demás, construir un consenso, problematizarlo, para continuar el proceso de reflexión continua, ¿no? Pero hay que construir y consolidar esa foto, y algo que hay que pensar es que para muchas organizaciones construir el diagnóstico es algo costoso, ¿no? Por eso, si bien puede haber un proceso permanente de construir datos, de analizarlos, evaluarlos, cuando frenamos y construimos el diagnóstico tenemos que estar seguros de, bueno, cuáles van a ser esas variables,
variables. ¿Qué cosas voy a analizar? ¿Cómo las voy a analizar? ¿Qué voces van a tener más relevancia? ¿Quiénes van a participar, ¿no? Porque también construir el diagnóstico es un proceso de bastante trabajo. Y quería hacer algo aparte de la demanda de Gonzalo. Me parece buena la idea de la demanda como alguien que viene a buscar eso. En este caso podría ser una demanda muy concreta, no quiero hacer un diagnóstico, pero sin embargo la demanda en general parece muy desordenada. Por eso las herramientas nos ayudan a organizar en parte esa cuestión. Dice, tenemos un problema o queremos mejorar, o hay este cambio legislativo que para nosotros es una oportunidad. El municipio de Almirante Brown va a empezar a hacer proyectos participativos, presupuesto participativo. Queremos escribir un proyecto, pero no sabemos qué es. Bueno, entonces es necesario pararse ahí, mirar un poco, organizarla, pensar qué cosas se pueden presentar, qué cosas son más viables según las características del interlocutor que tengo, ¿no? Esto de pensando en los públicos, ¿no? Y sobre todo lo del ámbito de acción, porque va a haber cosas sobre las cuales vamos a encontrar y que tenemos que pensar estrategias diversas de intervención, ¿no? Acá, por ejemplo, en la mayoría de nuestros barrios no debemos tener cloacas y algunos no debemos tener agua de red. Sin embargo, la acción enseguida sobre eso sale a la organización comunitaria. Lo que podemos hacer es reclamar, peticionarlo, pero no va a tener una resolución inmediata. Y en el medio se van pensando otras estrategias para trabajar sobre ese mismo problema, ¿no? Cómo podemos acceder al agua, si hay otra forma de solucionar el tema de las cloacas o los desechos locales, ¿no? Si se pueden hacer otras estrategias. Hacer el seguimiento de esa petición o el reclamo, cada tanto pudrirla un poco más y ir a las oficinas de sur al municipio, ¿no? Bueno, ese tipo de estrategias son importantes que se evalúen. Eso es una dinámica y es un ejercicio que yo diría se hace mucho en las organizaciones. Lo que a veces se hace un poco menos, por lo menos en mi experiencia, es esto de dejar registro. Y el registro es importante, para que otros lo puedan mirar, para que se lo puedan llevar a la casa y pensarlo, y también para después evaluar las acciones que fuimos realizando, ¿no? Y dice, bueno, si fuimos todas las veces a este lugar y no pasó nada, por ahí tenemos que empezar a ir a otro lugar, ¿no? Y bueno, eso es importante para eso tener el registro, ¿no? El diagnóstico, me parece que tiene esos dos planos que indica bien Gonzalo, o los tres, si se quiere, el de reflexión continua, el de proceso dialógico, el de qué es un proceso, el de caracterizar o de construir la demanda, ¿no? Esto que aparece desordenado, tratar de ver qué características tiene, cómo nos afecta, cuáles son posibles soluciones, y esto de dejar un registro, construir un documento que es el diagnóstico 2 puntos, pasa esto, ¿no? Y ahí a veces también es interesante dejar un registro de cómo lo hicimos, ¿no? Llegamos a este FODA y lo hicimos en una asamblea. Llegamos a este FODA y lo hicimos a través de una entrevista o de varias entrevistas. Llegamos a este FODA analizando la página web, qué sé yo. Llegamos a este FODA observando la organización. Ahí vamos a encontrar distintas formas. Lo hablo también porque nosotros vamos a proponerles que construyan un diagnóstico sobre la organización y en muchos casos no van a poder convocar una asamblea con todos los vecinos, o a veces un diagnóstico no se resuelve en un encuentro solo, ¿no? Entonces va a haber distintas estrategias de abordaje, de acercarse a la organización para construir el diagnóstico, también en relación a la profundidad que le quiero dar al diagnóstico, ¿no? Una cosa es un diagnóstico que puede hacer en 1, 2, 3 semanas y seguir trabajando las 4 o 5 semanas más, y otro un proceso de intervención, no sé, un proyecto de inversión de acá a 30 años que yo me tomo 10 años para analizar los impactos socioambientales, laborales, financieros de ese tipo de proyecto, ¿no? Claro, eso va a variar en función de efectivamente cómo se vaya configurando, para qué sean demandadas ustedes al momento de trabajar y que cuenten con las herramientas, los conocimientos, pero también como esta aptitud, ¿no? Que estamos forjando y que veníamos diciendo en la primera parte de la clase, de ir entrenándose diciendo, che, efectivamente Adriana no solamente va a estar abocada al cuidado de una persona, sino que puede pensar incluso en armar una cooperativa, en trabajar, en organizar una pymes, en elaborar un diagnóstico mucho más allá de la efectiva especificidad de la atención a alguna persona. Bien, llegamos hasta acá, esta segunda parte de la clase. Cortamos acá la grabación y nos seguimos quedando a trabajar. Estás muteado, Santi, creo. Sí.